Bendiciones, queridos pueblo. Les saluda su sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore. Hoy vamos a tocar un capítulo entero del libro de San Juan, capítulo 6. Podemos ponerle el mismo título que lleva en sí el capítulo Jesús el pan de vida eterna, o, como yo lo he titulado, una nueva revelación. Y vamos a comenzar primero leyendo el versículo 24. Dice así su palabra: Cuando vio la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Vemos, queridos hermanos, en este escenario que la gente busca a Jesús. La gente busca a Jesús. Entran en las barcas y se trasladan de Tiberias a Capernaum. El versículo anterior, el versículo 23, dice: pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Y de Tiberia a Capernaum por tierra no hice un estudio muy exhaustivo, simplemente busqué lo que encontré a manera de reflexión nada más. Por tierra hay unos 10 kilómetros o 16,2 o 20 kilómetros, depende del camino que se tomara en la actualidad. Consideremos que hoy por hoy hay rutas diferentes para llevarnos a distintos lugares. Pero la reflexión es la siguiente: no es 1 o quizás 5 kilómetros, no sé por barca cómo se trasladaban la gente en la antigüedad, cuánto podrían minutos o kilómetros trasladarse de Tiberia a Capernaum. Pero no era 1 kilómetro o 5 kilómetros como se acostumbra a caminar más o menos estimativamente hoy en día. ¿Por qué lo seguían así a Jesús? ¿Por qué lo seguían así? No estamos hablando solamente de hombres fuertes con buena salud. Estamos hablando de un grupo que lo seguía, que lo buscaba a Jesús, y entre ellos había mujeres y había niños. Y en los versículos anteriores está el relato de la alimentación a 5,000 personas en Galilea, o sea, en Tiberias. Y para eso vamos a comenzar la lectura desde el versículo 1. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Le seguía gran multitud, gran multitud. Voy a enfatizar estas palabras que nos van a llevar a una reflexión posterior. Dice que gran multitud le seguía porque veían señales en los enfermos. Continuemos leyendo. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Hermanos, Jesús aquí le hace una pregunta, como bien lo dice, para probarlos. No es que no lo supiera. Él sabía con anticipación todas las cosas, como su palabra nos va a ir mostrando. Y ahí tenemos a un Felipe interrogándole y diciéndole, con una mente humana, diciéndole:
200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Continuemos con el versículo 8 al 13. Uno de sus discípulos, Andrés, hermanos de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Aquí podemos, a manera de poder extraer de una situación que la conocemos bastante bien, que es la multiplicación de los panes y de los peces, podemos ver cómo se muestra la importancia de no desperdiciar nada de lo que Dios nos da. Allí vemos las palabras del Señor Jesús diciendo: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. A veces no le damos importancia a estas pequeñeces en la vida, hermanos, porque para muchos son pequeñeces que no tienen importancia, y he sabido de personas que tiran la comida una vez terminado el almuerzo o la cena, la tiran a la comida. No la dejan para el día siguiente para poder darle una recalentada, o de mediodía para la noche poder darle una recalentada y volver a comer lo que se ha cocinado. Hay gente que tira la comida. Pero aquí estamos viendo a una persona, Jesús, poniendo atención y cuidado a esto, diciendo los pedazos, porque el pan se debe haber troceado. Incluso no eran panes enteros, como podríamos decir, vamos a guardar los panes enteros, sino eran pedazos de panes que aún el Señor le estaba dando valor a esos pedazos de panes. Y sigamos avanzando el versículo 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Centremos nuestra atención, hermanos, en que dice: viendo la señal. Los hombres, viendo la señal, creen que podría ser el profeta que vendría al mundo. Sus ojos han visto algo inusual. Entonces podría ser ese profeta que vendría al mundo. Fíjense y recordemos, hermanos, que Juan el Bautista era profeta, pero no hacía milagros. Por eso ahora ven a un hombre que hace señales y creen que podría ser el anunciado por Isaías en la Torá. ¿Por qué no, si los profetas anteriores no fueron igual a este? Sigamos avanzando en el versículo 15. Dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Buscaban los judíos un rey en su esplendor. Allí están los judíos, mirando cada movimiento de Jesús, observando la vida de Jesús, observando las señales de Jesús. Buscaban los judíos. ¿Pero a quién buscaban los judíos? Buscaban a un rey en todo su esplendor. Entonces, como Jesús ya sabía la trayectoria de su vida acá en la tierra, porque no era solamente un profeta, dice que volvió a retirarse al monte él solo. A él no le importaba que quizás por un momento lo engañara y recibir los aplausos y las felicitaciones y las palmaditas de muchos diciendo: eres tú el rey que ha bajado a la tierra y que pronto te vas a manifestar como el rey glorioso. Él no quiso disfrutar ningún halago, ni siquiera algunas palabras que podrían haber sido verdaderas. Se retiró solo, porque él sabía cuál era su ministerio acá en la tierra. Y los hombres no los estaban esperando de la misma forma. Versículo 16 al 21. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar
y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Queridos hermanos, en estos versículos vemos el miedo que los envuelve ante lo sobrenatural. No habían visto nunca caminar una persona sobre las aguas. Y ahí lo vemos al que había estado haciendo milagros, caminando por las aguas. Y los sobrecoge el miedo. ¿Cuántas veces cuando empiezan a venir cosas sobrenaturales a nuestras vidas, empezamos a asustarnos? Porque es como que estamos preparados para las cosas naturales de la tierra, al diario vivir, a la secuencia de las situaciones que estamos acostumbrados a vivir. Pero cuando el Señor se nos viene a nuestras vidas y nos empieza a hablar de cosas maravillosas, de cosas milagrosas, empezamos a callar la boca porque decimos: esto no puede ser que vaya a suceder. Esto no puede ser que me vaya a suceder a mí. Esto no. Esto es sobrenatural, esto no le pasa a las personas. Esto que Dios me está anunciando no puede ser para mí. Esto le estaba pasando a los discípulos. Frente a sus ojos estaban viendo algo inusual y tuvieron miedo. Pero ahí está el maestro diciéndole: yo soy, no temáis. ¿Cuántas veces el Señor nos va a tener que decir: no temáis? Lo que tengo preparado para tu vida, te lo he prometido. Lo que he prometido para tu vida es real, es verdadero, es cierto. Es cuestión que creas, es cuestión que arranques el miedo de tu vida. Versículo 21 al 24. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. ¡Ay, qué hermoso, hermanos! Cuando sentimos el aliento del maestro que nos dice: no temáis, sigue creyendo, ten paz a nuestro corazón. Porque entonces dices: con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La gente observa los movimientos de Jesús y empiezan a buscarlo. Después que no lo encuentran en el lugar, no se quedan conformes, no se quedan ahí diciendo: bueno, se habrá ido. Dice que empiezan a buscarlo. Empiezan a observar: no, las barcas están vacías. Dice que el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y Jesús no había entrado en ella con su discípulo, sino que estos se habían ido solo. Están observando cada movimiento de Jesús. Versículo 25 al 27. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y sigue enseñándole: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La gente se siente con el derecho de saber todos los movimientos de Jesús.
Pero Jesús, conociendo sus corazones, le responde lo justo. Vemos que Jesús los está llevando a un nuevo pensamiento. Ellos estaban con un pensamiento humano, estaban cargados de necesidades humanas. Por eso lo perseguían, por eso vigilaban su caminar sobre la tierra. Observaban las barcas donde se trasladaba Jesús con sus discípulos. Pero Jesús está atento, porque conoce su corazón. Pero la gente se la ve como que está queriendo hacer lo correcto. Lo están buscando a Jesús. Pero el Señor le empieza a hablar con un lenguaje diferente. Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, porque aquí en el versículo 28 recordemos, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El Señor le estaba diciendo que trabajen por una comida que no perezca, por una comida que a vida eterna va a permanecer, la cual el Hijo del Hombre le va a dar. Porque Dios Padre lo señaló al Hijo del Hombre para darle esa comida. Entonces ellos le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hasta este momento se los ve interesado, se los ve preocupado por querer hacer lo que Jesucristo le está diciendo. Y el versículo 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Se ve y se observa el nuevo pensamiento que Jesús empieza a revelarles. Que lo miren a Él, que crean en Él. Versículos 30 y 31. Le dijeron entonces, ¿y qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Hermanos queridos, aquí vemos que la gente se quiere mover por vista. ¿Qué señales pues haces tú para que veamos? La gente se quería mover por vista, viendo señales. Señales que incluso sus antepasados los vieron. Por eso le dice, nuestros padres comieron el maná del desierto. Y le dicen, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Algo conocían de su antepasado. Hasta ahora se mueven con tradiciones. Nuestros antepasados. Tradiciones significa transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, que se mantiene de generación en generación. Que se mantiene de generación en generación. Y ellos habían mantenido esa doctrina de sus padres que habían comido en el desierto el maná. Versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús le asegura que no fue Moisés el que les dio el pan del cielo.
Y quizás en tu mente empiezan a haber interrogantes. ¿Por qué Jesús le está diciendo, no fue Moisés? Versículo 33. Sigue hablándole Jesús. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahí Jesús lo está llevando a dejar la figura humana como idolatría y a entender que Dios es el que hace todas las cosas. Versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Todavía no entienden de qué les está hablando. Y piden, porque realmente querían saciar su carne. Estaban acostumbrados a saciar su carne y se le había presentado una persona que podía saciar su carne cuando tuvieran hambre. Entonces le dice, Señor, danos ese pan. Versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús empieza a revelarse como el pan espiritual y el agua espiritual. Todo esto involucra un estado de fe, hermanos. El Señor los está empezando a sacar del razonamiento, del mirar, del ver, de las señales para creer por fe. Estado de fe. Versículo 36. Sigue diciendo Jesús, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Sí, hermanos, el Señor los está llevando a creer por fe, porque Él le está diciendo, aunque me habéis visto, no creéis. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Les está anunciando que los que creen en Él, vendrán a Él, lo aceptarán. A veces nos ponemos tristes cuando la gente no viene a la iglesia. Y hermano, es porque no creen en Jesús. Por eso no vienen a la iglesia. No es por los ministros, no es por el establecimiento en sí, por lo atractivo o no atractivo, por lo idilicio. Es porque no creen en Jesús. Y vemos iglesias llenas, sin embargo, de personas que satisfacen su carne. Solamente su carne, pues no se habla de Jesús realmente. Y sin embargo, lo anecdótico de todo esto es que son iglesias llenas. Porque la gente siempre busca satisfacer la carne. Y cuando encuentra un lugar, ahí se queda. Pero vemos otras iglesias donde se le ofrece el pan de vida eterna que se acepta por creer, por fe, y están vacías. Porque Jesús le dijo, aunque están conmigo, no creen. Versículo 38 al 40. Entonces dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo
todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Les está mostrando que Él es el enviado por su Padre. ¿A quién estaban esperando? A un rey glorioso. Él le está diciendo: yo soy el enviado por mi Padre, y el que cree en el Hijo, ese tiene vida eterna, y a ese creyente lo voy a resucitar en el día postrero. No les está hablando de Moisés, no les está hablando de Abraham, le está hablando de Él, de su persona. La gente anteriormente le había estado diciendo: nuestros padres fueron alimentados en el desierto. Ahora Jesús le está diciendo: el que cree en el Hijo, ese tiene vida eterna, y a ese lo voy a resucitar en el día postrero, al que cree en el Hijo de Dios. Jesús los está sacando de mirar a Moisés para que lo miren a Él. ¿A cuántos tendrá que sacar el Señor de que están poniendo la mirada en hombres? Y el Señor le está diciendo: mírenme a mí. ¿Acaso Moisés no fue un instrumento escogido por Dios? Claro que sí, hermano, para un tiempo determinado. Fue un escogido para un tiempo, para una misión determinada, pero era un hombre como tú y yo. Versículo 41. Murmuraban. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Hermanos, ahora cambia la actitud de la gente. Ya cuando les empieza a hablar de algo espiritual que se recibe por fe, empiezan a murmurar, pues se los está sacando de la tradición y del apoyarse en un hombre, de apoyarse en Moisés. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Versículo 42 y 43. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. No sé con qué tono de voz le habrá dicho: no murmuréis entre vosotros. Los judíos solo lo ven como un simple hombre, hijo de José y de María. Y Jesús le dijo: no murmuren. Murmurar, hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa o persona. Versículo 44. Sigue hablando Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Vuelve a recalcarle, vuelve a repetirle el versículo 37 y el versículo 40. Yo le resucitaré en el día postrero, el que a mí viene, el que en mí cree, el que cree que el Padre me envió a la tierra. Versículo 45, sigue hablando Jesús: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí.
profundiza Jesucristo, diciendo que el que dice haber oído al Padre, viene a Él, viene a Jesús. Si ustedes dicen que han oído al Padre, entonces esos vienen a mí. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Si ustedes dicen que han oído al Padre, entonces vienen a mí. Incluso inteligentemente el Señor les muestra que lo que Él les dice tiene asidero profético. Porque comienza diciendo, escrito está en los profetas. Para que no quede ninguna duda. Lo que ustedes conocen, en lo que ustedes se apoyan, eso dicen los profetas, que el que escuchó al Padre viene a mí. Versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Les aclara que el único que vio al Padre, el único que vio al Padre es el que vino de Dios. Ustedes solo oyeron al Padre. Les está queriendo decir en forma parafraseada: ustedes solo oyeron al Padre, mas yo lo he visto, porque vengo de Él. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Enfatiza lo mismo que el versículo 40, de creer en Jesús para tener vida eterna. Los está sacando de creer que la vida eterna se la consigue confiando en un hombre. Ahora los está llevando, el que cree en mí, esos tienen vida eterna. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuelve a decirle que Él es el pan de vida, como les dijo en el versículo 35. Versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Les muestra que sus padres, en quien ellos tanto confiaban y galardonaban y estaban enorgulleciéndose de sus padres, Él está diciendo, pero ellos que han comido el maná en el desierto han muerto. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Señor les está haciendo ver que lo que vivieron en el desierto tuvieron una provisión física momentánea, terrenal. Una provisión para el cuerpo, como todos los seres humanos necesitamos. Pero el que come al que descendió del cielo, ese no va a morir. No como el que comieron vuestros padres, que murieron. Yo les estoy ofreciendo algo para que no mueran. Se le está revelando de otra manera el Señor. Versículo 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Igual que el versículo 35, 41 y 48. Les está anunciando
que va a morir por ellos. Ese pan no entrará por la boca, sino por el corazón. Y los hombres habrán estado mirando, ¿qué dice este hombre? Es que el Señor se le está revelando. No, la carne de un solo hombre no puede saciar a todo el mundo. No le está hablando de una carne humana, el Señor le está hablando de una carne que vino enviada del cielo para darle vida eterna. Pero fíjense en el versículo 52 lo que dice. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Es que piensan carnalmente. ¿Cómo habríamos actuado nosotros si estuviéramos en su lugar? Hay muchos hoy en día que no creen ni aceptan por fe, porque han cerrado su espíritu a creer que Jesucristo es el pan que descendió del cielo, el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo para dar su carne, para dar su cuerpo por la vida del mundo, muriendo y derramando su sangre. Versículo 53. Ahí están los judíos contendiendo y preguntándose, ¿cómo nos puede darnos a comer su carne? Jesús le dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hasta el 57. Sigue diciendo Jesucristo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Les enseña que la unidad que Él tiene con el Padre la podemos tener nosotros también con Él a través de la fe. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Está marcando la diferencia del pan que solo alimentó el cuerpo físico de sus padres y el que Él ofrece, que les va a dar vida eterna. En su mente tenían solamente lo físico, lo que los había sustentado 40 años. Y ahora el Señor le está diciendo, yo les ofrezco algo que les va a dar una vida eterna. Versículos 59 al 62. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Fíjense, queridos hermanos, que les vuelve a recalcar que antes de estar en la tierra, estuvo en el cielo. No fue simplemente un hombre que nació de una mujer en la tierra, sino que él antes de nacer estuvo en los cielos. Que si vienes al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero. Versículos 63 al 65. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía
desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Jesús conocía lo que había en la mente y en el corazón. Sabía desde el principio quienes no creían. Y sabía desde el principio quién sería el traidor que lo entregaría. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos discípulos lo seguían por lo que les daba Jesús, por las señales que hacía. Versículo 24, como lo vimos al iniciar el mensaje. Pero ahora que les habla de creer, les habla de fe, les habla de preexistencia en los cielos, lo dejaron. ¿En qué Jesús crees tú? ¿En un Jesús de señales, de milagro, de provisión? ¿O tienes la fe de creer en un Jesús que existió primero en los cielos y que lo tienes que aceptar por fe para tener vida eterna? Dice que muchos discípulos que hasta ese entonces lo habían seguido, lo dejaron. Versículos 67 al 69. Dijo entonces Jesús a los 12, después que muchos lo dejaron, le dice a los 12, a los íntimos, a los que estaban con él, a los que se trasladaban en la barca con él: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchos discípulos se fueron, mas dice que los 12 quisieron seguir con Jesús, no solo por las señales, sino dice porque creyeron que Él era el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente, el profetizado en la Torá. Él era el que estaba profetizado en la Torá. Ellos creyeron. No empezaron a decir: Señor, pero tú no tendrías que venir como un rey, con corona, con gloria, con riquezas. No, ellos creyeron en las palabras que le estaba diciendo Jesús, que era el pan del cielo, que daba vida eterna y que a los que creían en él lo iba a resucitar en los tiempos postreros. Versículos 70 y 71. Después que Pedro le dice esas palabras: hemos creído, Señor, en ti, que eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús le avisa que entre los 12 hay un traidor, hay un diablo. Esas son las palabras que Jesús le estaba diciendo a su discípulo. Hay uno entre ustedes que es diablo, que era el que lo iba a traicionar. Estos sus discípulos lo entenderían con el cumplimiento, o sea, con la traición de Judas, con la muerte, con la resurrección y la ascensión del que le estaba anunciando que era el pan de vida eterna. Recién lo iban a entender cuando sucedieran todos esos hechos que el Señor le estaba revelando. Ellos estaban aceptando sin entender muchas cosas.
¿Tú crees realmente, amigo o amiga, hermano o hermana, que Jesús es el pan de vida eterna? Porque si cuestionas la divinidad de Jesucristo, como esta multitud cuestionó, te alineas con esos muchos discípulos que volvieron atrás en el versículo 66 a seguir las tradiciones. Todos aquellos que cuestionan la divinidad de Jesucristo se alinean a las tradiciones. Que Jesucristo la estaba queriendo arrancar de la mente de ellos. Si crees que Jesucristo es el pan de vida, entonces podemos decir las mismas palabras de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.